tardes. Quisiera agradecer principalmente a la comisión organizadora de la ARTE, que hace posible esta mi presencia para con ustedes poder compartir en este segundo encuentro internacional de inclusión social de los metros la experiencia que nosotros en el Brasil estamos realizando en los últimos 6, 7, 8 años, si no me equivoco, dentro del gobierno que se inició del presidente Lula y ahora con la continuidad de la presidenta Dilma Rousseff. Agradecer principalmente a esta comisión organizadora que hace posible que después de mucho trabajo, de muchas coordinaciones y de idas y venidas en este tránsito, poder estar aquí realmente, estar hablando de estos temas tan apasionantes para cada uno de nosotros los técnicos en transporte, ¿no? Esta venida mía aquí a Lima pues no hace más que reafirmar el hecho de mi voluntad profesional de poder estar en contacto con cada uno de los, y como todo buen peruano, el poder compartir esas experiencias, ¿no? El hecho de reencontrarme con viejos amigos de trabajo del IMP, con el alcalde de La Victoria, Sánchez Escorbe, con amigos como Daniel Maguiña, amigo de la maestría de transporte de la Federico Villarreal, y otros tantos amigos que se encuentran en este momento, pues no se puede dejar escapar el dar esa mención a todo ello, porque de alguna u otra manera prestigian, a mí desde el punto de vista, esta exposición que yo voy a tratar de sintetizar para ustedes en esta tarde, ¿no? Para poder comprender qué es la inclusión social y cómo se debe trabajar esto, cómo participa dentro de la movilidad. Es bueno definir qué es lo que significaría la movilidad urbana para cada uno de nosotros. Si el concepto fundamental, que es la movilidad y no solo el transporte, que es un objetivo en sí mismo, no es bien comprendido, es posible que nosotros estemos actuando con políticas, tanto municipales o tanto gubernamentales, que van a ir en otras direcciones a lo deseado y cumplimiento específicamente para poder disminuir y poder producir políticas inclusivas socialmente, ¿no? El tema de la pobreza es un tema muy vinculado al tema de la movilidad urbana y por tanto exige definiciones claras, exige enfrentamientos claros con políticas públicas, tanto del gobierno federal, en este caso de Brasil, más aquí del gobierno de la República, que tengan que ver con orientaciones y directrices estratégicas sumamente definidas, sumamente claras, para que a nivel estatal, a nivel de autonomías o a través municipal poder optar y implementar cada una de estas medidas totalmente, ¿no? Y finalmente traigo algo que es importante para ustedes, que es lo que en este momento en el Brasil está discutiendo fuertemente, que es la ley de la política de la movilidad urbana, ¿no? Una política fue implantada a nivel federal, la ley de directrices generales, que ordena a partir de ese momento, a partir de abril de este año, ordena cualquier tipo de acción con respecto a la movilidad en el Brasil. Y supone que principalmente municipios arriba de 20.000 habitantes tengan que tener su plano director de movilidad urbana y sustentable, ¿no? Entonces es el articulado de 7 capítulos y 28 artículos, trae una serie de conceptos como el peaje urbano, el concepto de estacionamiento subterráneo, políticas inclusivas, etcétera, etcétera, que son sumamente importantes para nuestro quehacer como gestores públicos en nuestros municipios. Entonces, ¿qué es movilidad urbana? Yo tuve la oportunidad de discutir eso a nivel académico, ¿no? Existe una disparidad entre ambos conceptos de lo que significa movilidad urbana. Hay algunos que asocian la movilidad como un atributo de las personas y otros que son atributos de la propia ciudad, ¿no? Entonces pienso de que no es la movilidad, es un atributo internamente de la persona humana, que es la que define: yo en este momento voy a realizar un viaje, y no es la capacidad de los elementos o equipamiento urbano que define que viaje o no viaje. Entonces pienso que por ahí esa definición es algo sumamente importante, ¿no? En tanto que accesibilidad, y en ese momento accesibilidad sustentable, vendría a ser el atributo que va a definir y específicamente que es inherente a las ciudades a sus equipamientos urbanos. Comprendido esto, realmente nosotros vamos a poder producir políticas urbanísticas, políticas de movilidad que realmente vinculen a las personas a sus desplazamientos como algo fundamental en la búsqueda de una ciudad sustentable. Por lo tanto, la movilidad va a ser la facilidad de los desplazamientos de las personas
de bienes, sobre todo en el espacio urbano, por medios motorizados o no motorizados. ¿Cómo es que este tema de la inclusión social o de la exclusión social va a estar incluido dentro de una agenda política? ¿Cómo este tema de la inclusión social tiene que ver con el proceso de la movilidad? Para poder comprender cómo llega este concepto, tienes que comprender primero tu realidad, ¿no? Y la realidad es la que yo voy a mostrar en este momento sintética en 3 o 4 transparencias. Por ejemplo, el proceso de urbanización y el crecimiento de la población en el Brasil es exorbitantemente alto, llegando, por ejemplo, al 84% de la población urbana residente en áreas urbanas. Eso quiere decir que al 2050 nosotros tendremos el 94% de nuestra población, que debe superar los 200 millones de habitantes, tendremos en zonas urbanas. Eso significa que nosotros vamos a tener problemas de todo tipo, deseconomía urbana de todo tipo, si no comenzamos desde ahora a comenzar a establecer políticas, estrategias, planes y proyectos y acciones que tengan que ver con la mejoría de esta parte de la movilidad. Con respecto al mundo, por ejemplo, el mundo también está en ese mismo orden de crecimiento. En torno del 67% de las ciudades del mundo serán, al 2050 serán urbanas. En los países subdesenvolvidos, el 64%, ¿no? Y uno sé, y me disculpan, no sé Perú en cuál de esos estadios se puede encontrar, si es desenvolvido, subdesenvolvido, en vías de desenvolvimiento, no lo sé. Más seguro que deberíamos controlar ese tipo de crecimiento de nuestras poblaciones y sobre todo en las ocupaciones del territorio que esto va a producir, ¿no? Porque los problemas urbanos cada día más van a ser más fuertes en este sentido. Lo que hablábamos, ¿no? Los procesos de urbanización y la ocupación del territorio y la periferia no son como en Europa, en grandes ciudades, ¿no? Las ciudades son mucho más densas, la ocupación del territorio es casi maximizada en su verdadera magnitud, en tanto que nuestro proceso de urbanización es una ocupación de mancha urbana que se va espallando y ocupando el territorio y sobre todo con bajas densidades, que es uno de los máximos problemas. Curitiba, por ejemplo, tiene una de nuestras políticas urbanísticas sumamente interesante que propicia a través en el eje de sus corredores, de sus ejes principales de transporte colectivo, a densificación máxima, que es lo que le da realmente a estos corredores la demanda suficiente para poder sustentar y que estos corredores sean viables económicamente para el transportista. Procesos de urbanización de este tipo, pues es normal tanto en Perú como en Brasil como en México, me parece. Existe la parte de urbanización sumamente complicada en el cual realmente un muro separa dos mundos, ¿no? Después coloco dos mundos diferentes con segregación extrema que se puede producir, en tantos unos con piscinas, otros sin ruas de calzamiento, y ese producto económico que se tiene ahí, esos estratos económicos que producen este tipo de urbanización, van a generar para mí desde todo punto de vista dos transportes diferentes. Y está claro para mí de que el de la derecha serán un proceso de urbanización propicio para la utilización del carro y otro específicamente para la utilización del transporte público o el transporte a pie. Y ahí viene un proceso de inclusión o de exclusión social. Realmente estos son procesos urbanísticos que excluyen ambas partes de la sociedad y sobre todo los segmentos menos favorecidos de poder entrar en un proceso de movilidad cada vez más sustentable. Si eso no es Brasil, lógicamente no es Brasil, ustedes deben conocer exactamente qué es lo que significa el transporte en la avenida Pachacuti, en la avenida San Juan para allá. Cuando yo coloqué esta transparencia en una conferencia de Brasil, alguien se paró y me dijo, pues eso no es Brasil, con razón más. Es el modo más ejemplar que yo tenía para mostrar el grado de desorganización y el proceso irracional que nosotros tenemos como organización de nuestro sistema de transporte colectivo. Y ahí sí compete, por ejemplo, a la municipalidad que desde 1986, 87, 90 se venía trabajando fuertemente en estos procesos de racionalización de rutas, más que hasta ahora, me parece, después de tantos años, no se ha conseguido racionalizar. El metropolitano, sí, el metropolitano es un grande avance con respecto a esto, más aún falta mucho más trabajo. Yo pienso que esto de los grandes problemas de la racionalización de líneas de transporte, y voy a acordarme un poquito atrás de los viejos tiempos del INP,
cuando el estudio de los belgas, que es el primer estudio de planeamiento de transporte, detectaba pues, que en el proceso de simulación, que para poder mejorar todo nuestro sistema de transporte colectivo, de los 450 rutas que teníamos en ese momento, no sé si creció o no, o disminuyó o no, más o menos en esa orden, nosotros tendríamos para hacer un sistema estructural y eficiente bajar de las 450 para 110, más sin decirnos cómo. Y ahí pues, ni Mandrake consigue eso, ¿no? O sea, es dificilísimo si no tiene un proceso de gestión. Entonces, por planeamiento como planeamiento, es dificilísimo si tú no vinculas y atrelas juntas a ese planeamiento una parte de gestión muy fuerte, y sobre todo lo que venimos discutiendo en el Brasil, ya no es planeamiento técnico, sino planeamiento democrático, participativo, con una participación social muy fuerte en torno al planeamiento y la gestión, y sobre todo la parte de gerenciamiento que tú tienes de indicadores de cómo vamos progresando cada una de estas acciones, ¿no? El grado de congestionamiento es también de alguna u otra manera inclusivo o exclusivo para el sistema de transporte colectivo. Sao Paulo bate todos los días récords de congestionamiento, 250 kilómetros de congestionamiento, 300 kilómetros de congestionamiento, y ese es el modelo de ciudad por el cual estamos produciendo este transporte, ¿no? Cada uno de estos modelos de transporte, cada una de estas modalidades de transporte cada vez excluye a ciertos sectores de la población de poder obtener un bienestar, una calidad de vida superior a lo que todo mundo como político o en sus políticas públicas debería de considerar como principal. Son datos sumamente importantes que van a definir cuál es el modelo de ciudad, por dónde queremos caminar y sobre todo qué es lo que nosotros queremos hacer con respecto a las políticas de inclusión y paliar sobre todo la exclusión social. La flota brasileña de carros, específicamente de 2010, en todo Brasil era de 64 millones de vehículos, ¿no? El crecimiento que se ha venido experimentando el crecimiento del parque vehicular es en torno del 10% en los últimos 4 años. ¿Cómo van a enfrentar ese gran problema las ciudades? No lo sé, solo a través de políticas públicas muy eficientes que puedan poder sustentar cada uno de estos crecimientos, ¿no? La flota, por ejemplo, de Porto Alegre, que era de 450.000 vehículos, en 2 años pasó para 750.000. ¿Cómo enfrentar ese avalanche de nuevos carros que se producieron para poder sustentar? Porque la inversión pública, por ejemplo, en todo Brasil, en infraestructura en general, es en torno del 2% del Producto Bruto Interno, es mucho menos de lo que se puede producir en Japón y esto, ¿no? Más por otro lado, debo decir que en estos momentos en el Brasil puede ser considerado el segundo país en el cual se está invirtiendo más de 100 billones de reales, 100 billones de reales en transporte urbano. Después de la China está Brasil, que es el país que está invirtiendo muy fuertemente en lo que significa el transporte colectivo, ¿no? 60 millones nada más es solo para las grandes ciudades para ver su sistema de transporte colectivo, y por qué no decirlo, está en eso, en la dotación de infraestructura, sobre todo para caminar por el mundo de las propuestas y de los medios, ¿no? La población brasileña al 2010 y al 2007 será de 190 millones, con cerca de más de 250 millones de teléfonos celulares. Eso más o menos te da una orden de cómo estamos creciendo en el estatus económico. Cada ciudadano tiene más arriba de un teléfono a 2 teléfonos celulares por persona, ¿no? Entonces, el país tiene una media de un carro por cada 2.24 habitantes, y al 2020 la flota vehicular va a alcanzar en torno de 120 millones de vehículos. Todo eso va a producir, todo ese tipo de políticas, todos esos crecimientos que estamos colocando en esta manera, va a producir una exclusión social de 37 millones de brasileños al sistema de transporte público por la falta de condiciones económicas. Otra de las cosas que se debe tomar como exclusión social son esas 380.000 víctimas de accidentes al año, que es más o menos en torno de 35.000 muertes por cada 1.000 y cerca de 100.000 deficientes físicos que tienen que arcar con la seguridad social cada año, ¿no? Hablamos mucho de las guerras que se producen en Irak, Irán, Tel Aviv, etcétera, y cuántas cantidades de muertos que existen. Si ustedes calculan realmente, pues en el Brasil, podemos decir, sintetizando, y eso lo decía un amigo mío de la NTP, en el Brasil la manchete, la noticia del día en todos los periodos sería: se acaba de caer un jumbo jet. Todos los días en el Brasil se cae un jumbo jet
muriendo esas cantidades por accidentes de tránsito. Entonces, esa es nuestra realidad y esas son las exclusiones sociales que nosotros tenemos que trabajar permanentemente, ¿no? Esos accidentes van a generar un costo anual para el país de 12,3 billones de reales, que representa el 78,9%, que del 78,9 va a corresponder simplemente a las víctimas por accidente de carro, ¿no? Y que representa el total dentro de la matriz de desplazamiento de población el 27,3%. Todos me preguntarán qué es lo que está haciendo en un congreso de inclusión social, en un congreso de metro, de esta transparencia. No me equivoqué, señores, en colocar este tipo de cosas, ¿no? Ayer de madrugada, cuando estaba esperando el avión de conexión a las 3 de la mañana, en el aeropuerto de Guarulhos, en Sao Paulo, me decía cómo hacer poder comprender a estos señores qué es lo que significa inclusión y exclusión social de una forma tan pragmática, de una forma que la sienta a todas. Y yo me preguntaba a mí mismo, ¿no? Emilio, ¿cómo tú te sientes en este sentido ahora, en estas vidas que tú estás llevando en el Brasil? Pues yo me siento excluido de no poder accesar a este tipo de belleza, de que es la comida peruana, ¿no? Yo me sentí en ese momento excluido y digo, ¿mas por qué te sientes excluido? Por dos sentidos. O sea, porque en el Brasil los restaurantes peruanos son muy pocos y los costos son muy altos. Entonces, existía una exclusión social, primero, de accesibilidad. O sea, no tengo a la mano poder a un restaurante para poder comer comida peruana, o bien por el precio también me están excluyendo. Y esa misma filosofía es lo que pasa de la exclusión o exclusión social en el ámbito del transporte, ¿no? Entonces, para poder solucionar cuáles serían esas políticas públicas, entre aspas, ¿no? La política pública para solucionar ese problema de la exclusión de Emilio a esa comunidad peruana significaría o bien Perú invade Brasil, o invade en el buen sentido de la palabra, ¿no? Invade con la comida y con la gastronomía y hace un proceso de accesibilidad para que todos los brasileños que gustan de la comida peruana puedan acceder, y otra cosa, ¿no? El poder tener precios mucho más accesibles. En ese sentido, esas son las dudas formas que yo veía en esto, cómo poder hacer entender a ustedes lo que significaría en la piel la inclusión o la exclusión social. Más que la inclusión social o la exclusión social tiene que ver con la pobreza, ¿no? Y la pobreza es importantísimo, es un fenómeno que tiene que ser analizado de un punto de vista multidimensional. La pobreza no es solo falta de recursos monetarios, la pobreza significa muchas otras cosas, como la privación del acceso a los servicios esenciales, a los equipamientos sociales y a las oportunidades, sobre todo de trabajo. Entonces, cuando ese pobre no tiene un metro, no tienes un metropolitano que pueda ser accesible con su tarifa, tú lo estás excluyendo del sistema. Tú le estás privando a ese señor de los servicios básicos y esenciales de una seguridad social, tú le estás pidiendo oportunidades de trabajo para que se pueda tener. Entonces, este fenómeno de la pobreza, de la inclusión o exclusión social, no es un fenómeno que tiene que ser discutido a nivel técnico, es una política pública de gobierno que tiene que invertir, que tiene que hacer eso para poder solucionar esta lacra social que yo la tengo que decir, ¿no? Entonces, es la negación de los derechos y las condiciones básicas de la vida, por ejemplo, el trabajo, la vivienda y sobre todo la seguridad. Ese es un punto esencial que nosotros tenemos que comenzar a entender, ¿no? O sea, no es que el metro, no es que el metropolitano, no es que las vans y ese tipo de cosas van a solucionar el problema de la inclusión social. Pueden sí ser factores importantes o dinamizadores que van a producir una mayor o menor exclusión social. Es un fenómeno que es a través, un fenómeno grande, tan grande, sociológico, que tiene que ser enfrentado por el gobierno. No es solo el gobierno municipal que tiene que enfrentar eso. El gobierno dirá sí, mas es una política y directrices de nivel federal que tienen que ver con todo este tipo de situaciones. En el Brasil, por ejemplo, creo que nosotros venimos trabajando en ese sentido con el proceso de la inclusión y la exclusión social, ¿no? Existen diversos proyectos de asistencia técnica, de asistencia social. Todo el mundo se preguntará asistencia social a través de los programas de gobierno como Brasil, país rico y sin pobreza, Brasil, un país de todo, de gobierno federal, programas de gobierno de asistencia directa, de
subsidio como es la Bolsa Familia, que se le da dinero a las familias para que sus hijos no vayan a las drogas, no roben, etcétera, etcétera. Bolsa Escuela, que es el gobierno que da cierta cantidad de dinero a las personas menos favorecidas, de los estratos más bajos, de un salario, 2 salarios mínimos que nosotros tenemos allá, dotándoles de alguna otra manera para que esos hijos, en vez de estar deambulando y pidiendo dinero por la calle, vayan a la escuela, se formen y eso pueda producir todo un proceso de transformación, ¿no? Entonces no tenemos que olvidar que la miseria, la pobreza, sobre todo la inclusión social, son objetivos del milenio. Yo creo que Perú, me parece sí, Perú y Brasil y otros países latinoamericanos firmaron ante las Naciones Unidas ese convenio de erradicar en la brevedad posible esta lacra social, ¿no? Vemos cómo en el Brasil esas disparidades, como podemos ver en el norte, pues en el nordeste, la norte de Brasil, de Bahía, Recife, toda la parte norte donde están la mejor parte, las mejores playas y sobre todo la mejor vida que se da allá, pues realmente los índices absolutos que se presentan son que permiten ese. En tanto que la región sur, que es la región de Curitiba, Río Grande do Sul, Santa Catarina, presentan índices muy buenos y a través de estos últimos 10, 12 años de asistencia técnica permanente, el gobierno ha conseguido bajar estos indicadores, ¿no? A nivel de América Latina, pues ahí sí tienen ustedes un indicador cómo Perú se ha comportado del 99 al 2009 en esos 10 años, ¿no? Ha bajado de más o menos de un 48-47% para un 37%, unos 10 puntos percentuales más o menos ha bajado, que yo creo que es el proyecto de eso, ¿no? Lo que me llama la atención, que se critica muy fuerte al gobierno de Venezuela, pues miren Venezuela ahí a la margen derecha, los últimos, no sé si da con esto, no da para apuntar, más casi el último es Venezuela, que ha bajado más de 15 puntos percentuales. Entonces tendríamos que ver con lupa qué es lo que está haciendo el presidente Chávez para bajar ese tipo de cosas. Ya Brasil pues presenta unos comportamientos similares a los demás países de América Latina, combatiendo sobre todo, ¿no? Por tanto, la pobreza es un fenómeno urbano que se da en las zonas urbanas. En el Brasil representa 55 millones de pobres, que todos esos 55 millones, 3/4 de esos 55 viven en zonas urbanas y sobre todo se concentran en las aglomeraciones urbanas y en las regiones metropolitanas. La pobreza y movilidad o inmovilidad que nosotros tenemos. Entonces, esa es una foto de la India, yo creo que ustedes deben tener y claramente se ve cómo afecta este proceso de planeamiento y sobre todo lo que significaría la inequidad de la movilidad urbana, los problemas de acceso al transporte colectivo, y en este caso, por ejemplo, a la parte ferroviaria, a los trenes, la segregación socioespacial y temporal, sobre todo en los fines de semana, feriados y de noche, la privación de las oportunidades de servicios esenciales y de los equipamientos sociales, ¿no? Pobreza e inmovilidad, porque no le está permitiendo cumplir esas funciones básicas de ese señor de vivienda, recreación y sobre todo de trabajo, es la parte fundamental en esta parte de tratamiento de la pobreza, como la parte, ¿no? Algunos indicadores importantes que yo coloqué aquí, sobre todo de la región de Sao Paulo, cómo es que esa pobreza se manifiesta en la parte de las condiciones de los estratos socioeconómicos que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros básicamente ya hace muchos años en Brasil no trabajamos con clase alta, clase baja, clase media alta baja, clase baja y clase desfavorecida, paupérrima, no sé cómo decirlo, sino que trabajamos en función de los salarios mínimos, ¿no? Un salario mínimo, 2 salarios mínimos, 3 salarios mínimos, etcétera, etcétera, ¿no? Y se ve con esa curva que nosotros tenemos que de un salario mínimo de 2 a 3 salarios mínimos, los pobres andan a pie. Entonces esa es la forma con lo que se desplaza este tipo de personas, usando los demás modos de transporte de una forma mínima, ¿no? La clase de más de 20 salarios mínimos, que debe estar en torno de los 12.000, 15.000 dólares más o menos por mes, producen pues otro tipo de movilidad, una movilidad básicamente por transporte individual o carro, y transporte colectivo casi nada y a pie casi nada, ¿no? Entonces esas desigualdades se producen
en términos generales entre los que tienen más de 20 salarios mínimos a los que tienen un salario mínimo, ¿no? El salario medio de un profesional clase C, porque no clase A, clase B, clase C, en Brasil está en torno de los $4.500 a $5.500, más o menos lo que es la clase media, media baja o media alta, dependiendo de las condiciones de la región que tú estás trabajando, ¿no? Los salarios mínimos, que te digo, es la unidad básica para poder medir los estratos económicos. Estamos en $311 más o menos, y los aumentos en estos últimos 10 años han sido paulatinos, nunca creciendo por debajo de la inflación, y eso es lo que más o menos hemos ayudado a conservar este tipo de políticas, ¿no? Por otro lado, esos índices de movilidad comparado con las franjas de renta y los modos de transporte colectivo, podemos ver específicamente que de 3 a 5 salarios hasta 10 salarios mínimos, el transporte que la clase media pendular, que yo digo, el modo de transporte fundamental es el modo de transporte colectivo, ¿no? Y si comparamos lo de más de 20 salarios con de un salario, se da desigualdades superiores al 5%, en 5 veces más en el esto, ¿no? Por tanto, los ricos se movilizan más y se movilizan más por transporte privado, y los pobres o los paupérrimos se movilizan menos y se movilizan a pie. Esas son las grandes desigualdades que se constatan a través de todas esas pesquisas, ¿no? ¿Por qué no usaría el transporte colectivo, por ejemplo, en ciudades como en Sao Paulo, o por franja de renta, ¿no? El motivo unifamiliar, multifamiliar y sobre todo la favela, ¿no? El 24% de los respondentes no usarían el transporte colectivo porque lo considerarían que es caro. Punto importante, ustedes que del metro, el 61% de los pobres no gustaban del transporte colectivo porque lo consideraban que la red que pasaba cerca era un punto muy distante, a veces de 1 kilómetro, 1,5 kilómetros. El 10% solo consideraban que era un transporte que era bastante demorado, bastante lento en ese sentido, ¿no? Entonces esas son las condiciones que es bastante importante. Un transporte es caro, o el transporte es distante, y el transporte demorado, que son las 3 condiciones básicas que la podemos traducir para nosotros los transportistas como un transporte que tiene una tarifa cara, un transporte que no está bien distribuido espacialmente su red en todo el territorio, y un transporte que operacionalmente es lento, no cumple con todos los parámetros operacionales que deberían de tener. Las encuestas que se vienen trabajando en Sao Paulo, por ejemplo, ese pie de manzana, que tenemos ahí, esa torta que tenemos al lado izquierdo, pues nos da una idea de cómo es la movilidad en todo Brasil, ¿no? El 38-39% es a pie. Realmente un gran sector se moviliza a pie, el 29% es el 30% de transporte motorizado, y otro transporte, el 30% es a través del transporte colectivo, en tanto que la bicicleta, pues la bicicleta recién está haciendo un boom en el Brasil, y en grandes partes de Brasil se vienen implementando cuando no llegan a más de 3%, y en algunas ciudades principales de Brasil es solamente entre el 0,1, 0,7% en ese modal de transporte, ¿no? Entonces las valoraciones ustedes las ven a la derecha, desde metro específicamente ustedes pueden ver, pues el grado de utilización es bajísimo con respecto a otros modales de transporte. ¿Qué es lo que significa exclusión social a través de la accesibilidad al transporte colectivo? Podemos decir pues que la exclusión social va a crear una situación de ciudad que va a ser dividida entre una parte formal, que esa parte formal es una parte rica y con muy buena infraestructura urbana, y una parte ilegal que es pobre, distante y sobre todo caracterizada por una baja renta de ofertas de servicios públicos y la ausencia sobre todo de infraestructura urbana. Yo pienso que este es un diagnóstico bien interesante que lo tenemos en el Brasil, mas ese diagnóstico no solo queda en el Brasil, sino que corresponde, me parece, a grande parte de las ciudades de América Latina. Grande parte de la ciudad de América Latina se dividen entre esa ciudad formal y esa ciudad ilegal, una ciudad rica y una ciudad pobre, y esa es la cosa que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que el transporte sea un inductor, aparte de ser un inductor de crecimiento urbanístico, pueda ser un inductor de poder tener mayor inclusión social, que es lo que veremos posteriormente, ¿no? Entonces, el transporte urbano es un transporte urbano accesible, de calidad, va a contribuir para la competitividad de las ciudades, va a mejorar la accesibilidad y la movilidad urbana,
va a contribuir con un impacto positivo en el empleo y la renta, y sobre todo va a permitir el acceso de los más pobres a las oportunidades de trabajo y a los servicios sociales. Por tanto, el transporte urbano, tanto en sus diversos modales de transporte público, por transporte colectivo, por autobús, como por metro, va a reducir sí la pobreza y va a promover la inclusión social dependiendo de cómo sea su tarifa, de cómo sea su organización espacial de su red y sobre todo en su funcionamiento. De nada sirve tener trenes o de metro muy bien estilizados, con vagones confortables, con aire acondicionado y todo, si va a funcionar cada hora. De nada sirve tener trenes que funcionan cada 3 minutos, cada 4 minutos, confortables solamente, cuando costarían 4, 5, 6 veces más la tarifa de un ómnibus. Entonces, es por ahí que van las cosas que debemos actualizar para saber qué es lo que nosotros precisamos y cómo debemos trabajar para poder proseguir. Ya digo, no es la inclusión social, no es un problema técnico, sino es un problema social y un problema de política pública que debe ser emprendida y debe ser tomada en su verdadera magnitud por el gobierno general, y luego a través de ellos las municipalidades, las otras organizaciones y demarcaciones que se pueda tener en el sistema de organización como se dice, administrativa, poder cada uno actuar sus directrices y comenzar a contribuir con esa situación. Curitiba es un caso de eso, ¿no? Curitiba es un caso importante de cómo, por más que Curitiba, y eso es una de las cosas sumamente importantes que ustedes tienen que saber, Curitiba, de todo lo que es Curitiba, es algo que a veces técnicamente nosotros nos cuestionamos, ¿no? Curitiba fue construida, es construida y es planificada sin una matriz origen-destino. Curitiba no tiene matriz origen-destina para su planeamiento de la movilidad, que es una aberración desde el punto de vista técnico de los planeadores de transporte no tener, porque es la herramienta fundamental para poder hacer cualquier tipo de trabajo. Eso es así, Curitiba funciona así y eso. No sé cómo lo hacen, son medio mágicos estos señores para poder producir, ¿no? Más lo que tienen sí es un buen sistema de información de sus organismos, de sus ómnibus, que pueden producir este tipo de planeamiento sumamente integrado entre los usos del suelo y sobre todo la parte de las políticas de transporte que deben ir encima de eso, ¿no? Entonces esos gráficos que ustedes ven ahí, pues las líneas que ven entre cuáles son los usuarios potenciales del transporte privado, cuáles son los usuarios exactamente que son de la red integrada de transporte de ellos, es planificado al detalle para ver dónde y cómo puede contribuir cada línea que se hace, cada línea que se proyecta de alguna línea de ese sistema integrado, cómo afecta o no, cómo produce mayor o menor inclusión. Y esos son los objetivos de la empresa, de la propia organización estructural de la organización del transporte colectivo allá en Curitiba, que es fundamental para eso. A través de la organización de las ciudades, a través de la participación social y democrática, es que podemos producir este tipo de inclusión, ¿no? No es simplemente técnico el problema, sino perpasa esas características para hacer un tema social que tiene que ser enfrentado desde ese punto de vista. Como veíamos aquí, los 6 desafíos de un sistema de transporte en el cual incluyo los metros, pues tiene que tener un sistema de regulación económica, un sistema de modo regulado, no regulado de regulación las frecuencias, sino de regulación económica de la producción de un tipo de servicio. Tiene que haber una gestión metropolitana, y eso es fundamental, sobre todo para Lima, que el Metro de Lima o ATI y, por ejemplo, la parte de la gestión metro, de la parte de la municipalidad, tengan que coordinar permanentemente y no a boa, como diríamos en Brasil, para poder producir un sistema integrado, conjunto, por más que sean eso, ¿no? De ahí yo veo que pues está ya cayendo de maduro la creación de esa autoridad metropolitana de transporte, pues que en muchas otras ciudades ya se han implementado. Otro punto que es importante es la tarifa barata que ya en el Brasil estamos, ya a través de la ley de la movilidad discutimos el aporte federal o el aporte municipal para la subvención. En el Brasil estamos entrando en este momento a un capítulo nuevo dentro de lo que tenemos, que es la parte de la subvención. Entonces, el arcabouço, el total de leyes que se acaba de producir con esta ley de la movilidad, va a producir pues la base legal para comenzar a producir modelos económicos que tengan que ver necesariamente con la parte de la
el superávit o la parte del déficit que tiene que ser producido a través de la subvención del gobierno, no solo federal, sino también el gobierno municipal. Entonces esa es una ecuación que en este momento estamos comenzando a ser discutido, ¿no? Entonces, regulación económica del servicio, gestión metropolitana como un gran de todo, una tarifa barata, una integración de los servicios, y es fundamental. No existe metropolitano planeado por su lado y metro planeado por su lado, sino que es un servicio que tiene que ser integrado en sus ambas cosas, en el cual uno tenga que ceder y el otro tenga que ceder, y es la integración en todo sentido, integración física, tarifaria, que tenemos que producir, y sobre todo la tarifaria, ¿no? Integración tarifaria, que uno que usa un modal a través de sus cartones magnéticos pueda utilizar otro servicio sin ningún tipo de dificultad y poder movilizarse por toda la ciudad con un solo pasaje, ¿no? La productividad general, que es la modo de planeamiento dinámico que nosotros venimos promulgando, de tal manera que exista un seguimiento constante de este tipo de indicadores para ver cómo que estamos situados, y buscar el equilibrio económico financiero de todos los modales de transporte que intervienen en la ciudad, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Más, por ejemplo, en la parte de abajo de ese caderante de silla de ruedas, pues es un atleta famoso en el Brasil, que tuvieron varios desafíos de poder enfrentar, y lo superó, más el desafío que fue colocado de entrar en el metro. Con ese pequeño de eso fue imposible de le poder cumplir, ¿no? Para una persona que es un atleta paralímpico y todo, no poder subir eso, ya ver a una persona normal poder acceder al transporte, tener esa facilidad de transporte colectivo, ¿no? Entonces, con respecto a la Copa, en Sao Paulo, por ejemplo, ese es el Itacuerón, el estadio del Corinthians, existe todo un proceso de integración con el metro y la CPTM y los omnibuses, cómo van a hacer la accesibilidad para ese transporte colectivo, y por qué no, ya se viene, por más que existen algunos que son contra, más ya existe en el metro, por ejemplo, de Río de Janeiro, determinados vagones en determinadas horas de pico, por ejemplo, que son determinadas a las mujeres, simplemente a las mujeres, ¿no? O sea, no existe hombre que pueda esto. Por algunos se meten, yo no sé si no puedo decir que son afeminados, no sé, ¿no? O quieren otras cosas más. Las mujeres expulsan a esos tipos que andan sabiendo que son pintados de color rosa, porque ya no es inclusión social. Yo pienso que ya pasa para otro nivel ese tipo de cosas. Ya no se puede decir que crear un vagón para mujeres es inclusión social más. El confort que tienen las mujeres en hora de pico, en altas demandas, realmente es sumamente constrangedor para este tipo para el sector femenino, ¿no? Por tanto, se ha creado, en Sao Paulo se está creando, y en otras ciudades que tienen metro se está discutiendo cómo poder introducir este tipo de cosas, ¿no? Por tanto, la ley de la movilidad, la 12.517 del año 2012, de este año, que es de la movilidad urbana de Brasil, presenta una serie de articulados que prevé cada una de esas cosas, inclusive prevé el financiamiento de las infraestructuras a través de la implantación de peaje urbano. Entonces, por primera vez en Brasil, a través de ley, a través de ese arcabouzo teórico, está diciendo: señores, si ustedes de la municipalidad quieren, pueden implantar sí el peaje urbano, que no va a haber rechazo, digamos, o impugnaciones a través del sistema legal para que puedan tener, ¿no? Entonces, la política nacional de la movilidad urbana va a tener como objetivo contribuir con el acceso universal a la ciudad, sobre todo a la ciudad sustentable, el fomento y a la concretización de las condiciones que van a contribuir para la efectivización de los principios, objetivos y directrices de la política de desarrollo urbano por medio de la planeación y de la gestión democrática del Sistema Nacional de la Movilidad Urbana, ¿no? Por tanto, el objetivo de la Política Nacional de Movilidad Urbana es reducir las desigualdades y promover la inclusión social. Por tanto, tenemos una ley reciencita que va a producir, que está fuertemente trabajando para erradicar esta parte de la inclusión y exclusión social. Que concebimos y se viene discutiendo a través de una enmienda parlamentaria, una enmienda a la Constitución Federal de 1988 brasileña, que es la Carta Magna, poder incluir una enmienda donde se considera la movilidad como un derecho básico de las personas. Con eso pienso que mudaríamos grande parte del sistema. Si tú tienes derecho constitucional a una casa, si tú tienes derecho constitucional a la salud, a la educación, tú también tendrías derecho constitucional a la movilidad. Y es lo que venimos trabajando, ¿no? Si pasa a ser ese tipo de cosas, por tanto, todas las demás leyes se van a tener que comenzar, ¿no? Por tanto, vamos a producir un equilibrio de integración entre los medios de transporte, una equidad
entre los usos del espacio público específicamente, y sobre todo vamos a producir una integración fundamental, y se viene batiendo mucho en la tecla, y ese es algo que todos los nuevos planos, producto de esta nueva ley, van a comenzar a hacer, que no vamos a permitir que no exista esa integración entre uso del suelo y el planeamiento del transporte, ¿no? Entonces eso es fundamental. La carta y la señalación es tan fuerte de que ya se ha dicho a través de los diferentes medios y reuniones de los consejos directivos, Consejo Nacional de Ciudades, Consejo Municipal y todo, de que a partir de este momento se deja de trabajar uso del suelo por un lado, y esto por más que Curitiba sea un ejemplo, y que todas las ciudades tienen que partir por esta ciudad, sobre todo para poder producir esas inclusiones sociales que estamos viendo, ¿no? Entonces el foco es en la persona urbana. A partir de este momento el foco es en la persona urbana y no en los carros. Es algo también fundamental, que a través de ley, no solo de bla 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 de la sustentabilidad, sino que a través de leyes concretas todas las ciudades van a tener que comenzar a trabajar. Una gestión integrada, complementaria de los modos de transporte para poder cumplir con todas las necesidades de movilidad de los ciudadanos es fundamental. Eso quiere decir que vamos a crear los consorcios regionales, consorcios metropolitanos, entidades metropolitanas de gestión integrada de los transportes, ¿no? Y sobre todo las articulaciones de las políticas públicas, tanto de carácter federal, las políticas públicas de carácter estadual y las políticas públicas de carácter municipal, deberán tener todo un esqueleto de funcionamiento y una más o menos en condicionamiento qué es lo que es la otra, o basada en la otra, para poder tener esa política nacional, sin lo cual cada uno hace lo que quiere, ¿no? Racionalización del uso del transporte colectivo y democratización de la gestión. Transporte y empleo, servicios especiales en áreas vulnerables, por ejemplo, eso es algo que tenemos que incluir. Para la inclusión social tenemos que producir un transporte que produzca que esas personas puedan desplazar a través del transporte colectivo, para poder accesar a un transporte colectivo, sobre todo poder accesar a las creches, como se dice, las escuelas maternales, las escuelas infantiles, los centros de calificación profesional, las escuelas y hospitales, ¿no? El vale transporte ya es una ley federal, en este momento más pensamos ampliarlo específicamente, porque es una ley federal que tiene que ver como un subsidio para los trabajadores. El 6% de lo que gasta en transporte es subsidiado por la empresa donde tiene que trabajar, más se piensa ampliar ese beneficio para los desempleados, ¿no? Los empleados también tienen derecho a movilizar para poder conseguir un nuevo trabajo. A la asociación de las políticas públicas y sobre todo el financiamiento público. De esta vez la ley de la nueva ley de la movilidad asume su papel protagónico como Estado, como República, en ese caso como Federación, y dice: yo tengo que subvencionar, yo tengo que dar dinero para las ciudades para que puedan hacer sus proyectos, ¿no? Todo de una forma coordenada, más de alguna otra manera. Participación social y ¿cómo se dice? Empoderamiento es la apropiación del usuario. En esa participación social es... Gracias por el pisco sour. Cada vez estamos trabajando una menor tarifa. Cada vez esa menor tarifa va a estar en función de la eficiencia y la prestación de la operación de nuestros servicios. Eso tiene que ver necesariamente con una racionalización de las redes de integración intermodal que nosotros estamos trabajando, intermodal y multidisciplinar. O sea, ya no trabajamos ferroviario y rodoviario, que son los ómnibus, ferroviarios son los metros, sino que estamos trabajando ahora, dado nuestra conformación urbana, tenemos un río, tenemos un lago, en el cual tenemos que trabajar los barcos también, cómo se movilizan y cómo establecen esa vinculación y ese transporte público de pasajeros a través de barcazas, ¿no? El perfeccionamiento de los marcos regulatorios, cada vez más los marcos regulatorios es fundamental, porque dan los pies y la tela de fondo exactamente para que la iniciativa privada pueda invertir a través de las leyes, de las PPPs que nosotros tenemos. Cada ley, tenemos la ley federal, y a través de cada municipio, a través de cada estado implementan esa ley modificando ciertas condicionantes, ¿no? Desoneración de los tributos, ¿no? Brasil es un país que paga tributos por todo, hasta para respirar paga tributos, ¿no? Si nosotros sacamos los impuestos de nuestras tarifas, que es en torno del 30%, que un tanto por ciento va para, imagínate, en Brasil una ciudad cualquiera recauda su tarifa, un porcentaje va para el gobierno central de la tarifa de una ciudad X, y una parte va para el municipio, otra parte va para el estado. Entonces todo el mundo gana con el transporte menos el usuario. Entonces, si sacamos la desoneración, si damos
tributos, quedaría más o menos en torno a los cálculos, en un torno de 30% más barata nuestras tarifas. Ese es un modo de hacer más inclusión social para cada uno de los ciudadanos de esas ciudades, ¿no? Tenemos que establecer las metas de atención o atendimiento y desempeño para cada uno de los modales de transporte y establecer con certeza nuestra planilla tarifaria, pues ya no puede ser la misma que teníamos hace de 10, 15 años con la planilla tarifaria de cálculo, ¿no? Sino que tenemos que ver nuevos mecanismos de remuneración, nuevos mecanismos para que implanten el financiamiento de las infraestructuras. Entonces, esa cosa es fundamental. Nuestro sistema y nuestro diagnóstico en este tipo de cosas, vemos pues que la tarifa, esa línea negra que crece permanentemente, es una tarifa que nunca baja. Nunca baja los salarios, baja cualquier cosa más, la tarifa nunca baja. Eso crece y cada año va creciendo. Por otro lado, la línea más fuerte azul que de ese, pues vemos que en los últimos años el 10%, ¿cuánto tiempo me falta? Termino. Chao. Ya tengo que decir, porque es en torno del 10% entre 95 y 2005, una queda muy importante de pasajeros transportados en más del 10% y se ha estabilizado. Por eso, porque ese modelo tarifario no es un modelo tarifario que tenga que ver con una premiación por el desenvolvimiento y el desempeño de un buen funcionamiento del sistema, y sí premia a la ineficiencia a veces de la operación de los transportistas. Y ese es el modelo que nosotros no debemos tener, ¿no? Ese es el modelo, la foto en el cual ninguna de las ciudades brasileñas y el gobierno brasileño está preocupado, ¿no? Llegar a un reparto modal al 2030 en el cual se invierta la parte fundamental del transporte privado creciendo para un 65%, ocupando un 75%, y el transporte público decreciendo exorbitantemente para un 35%. Y esa es la foto que nos alarma, y esa es la foto que nos lleva a pensar en leyes, en organizaciones, en instituciones cada vez más eficientes para no poder alcanzar este tipo de patamares, este tipo de niveles que no tenemos, ¿no? Ya estamos con una cosa muy similar al año 2010, con un 50-50 más o menos, 49-48 más o menos por ahí, que ya es una serie alarmante, que es el producto de todos esos congestionamientos que no hemos visto en la parte inicial, esos 230 kilómetros a diario de congestionamiento de Sao Paulo, esos 100 kilómetros de Río de Janeiro, etcétera, etcétera, pues es producto de ese tipo de fotos que estamos viendo, y ese es el modelo que nosotros no queremos pasar por eso, todo ese tipo de situaciones. Concluyo en eso porque ya me dijeron que debería concluir. Debemos pensar, solo para reforzar algunos criterios, que la pobreza debe ser entendida y enfrentada desde una óptica multidimensional. No es solo dinero, sino es accesibilidad, es planeamiento, es gestión. Como gestores públicos debemos tener y enfrentar. Existe una evidente privación de oportunidades de los servicios esenciales y equipamientos básicos de una parcela, de una parte de la población, sobre todo la más carente, que es la parte excluida que debemos tratarla. La exclusión social va a crear necesariamente dos ciudades, que es la de ciudad de los ricos y ciudad de las pobres, y esto no es teoría, sino algo que se constata día a día, y eso va a producir cada vez más desigualdades urbanas, más deseconomías urbanas y sobre todo más exclusión y no inclusión social, ¿no? El transporte, cuando está bien planeado, va a permitir reducir los gaps, las llanelas de exclusión, y vamos a producir un transporte con mayor inclusión social. La lucha contra la pobreza es un desafío del milenio. Todo el mundo firmó, Perú creo que firmó eso, por tanto debería estar trabajando a nivel gobierno, a nivel república, a nivel Ministerio de Transporte, estableciendo esas políticas, esos desafíos para poder cumplir con aquello que nos comprometimos como país, para poder erradicar de una vez esa exclusión social, que de mi punto de vista es una lacra social, que es una no democratización y una no participación del ciudadano en todo este proceso, ¿no? Por tanto, debemos minimizar y debemos llevar una bandera de gobierno progresista que, a través de una política nacional bien definida, consensuada con la sociedad, plane en una nueva ley de movilidad de todo aquello que nosotros estamos queriendo como ciudad de futuro. Por último, la participación social significa mayor tarifa justa y sobre todo una eficiencia, y algo que refuerzo mucho más en nuestros modos de transporte, una eficiencia en operación con elementos básicos e inclusivos.